Diálogo sobre la vocación del voluntario en el hoy de Chiara. Este momento que vivimos juntos tiene como título el diálogo sobre la vocación del voluntario en el hoy de Chiara. No esperen que yo haga un tema, porque no estoy en esas alturas. Les propongo, en un tiempo bastante breve, algunos puntos de reflexión que han madurado en este último tiempo, de un año a esta parte, reflexiones que he madurado personalmente en todo el tiempo libre diario que tengo, pero sobre todo en la relación con el centro de los voluntarios. Por lo tanto, son reflexiones simples a cual estamos llamados a ver si nos satisfacen, si tenemos algo para agregar, si falta algo en nuestra vida. Entonces, partimos con dos premisas. La primera la tomo de la encíclica Novo Millennio Ineunte. Es una carta muy hermosa. Yo la he leído hace 3 meses y no me he cansado. Es una carta donde el Papa, al comienzo de la primera parte, hace un balance, por así decir, de lo que ha sido el jubileo del 2000 del concilio. En la segunda parte está esta mirada de Dios nueva, que es Jesús abandonado, de la que surge una sociedad de comunión, una iglesia de comunión. Y en la tercera parte hay algunos puntos pastorales sobre lo que deberá ser el camino en el tercer milenio. De toda esta carta me ha impresionado mucho al comienzo, cuando el Papa reflexiona y dice que ha sido algo grandísimo aquel perdón que él pidió a los judíos y a las grandes religiones, y habla de una purificación de la memoria. Cuando lo leí, así como cada cosa que me sucede, yo la veo siempre desde el punto de vista político. Cuando leí esta purificación de la memoria, como el Papa la ponía, lo expresaba, me dije, esta es la palabra de vida de la política. Porque purificación de la memoria significa cancelar el modo en el cual yo veo al otro, como yo veo los problemas, como yo veo la sociedad, como yo veo un Estado, como veo un partido. Y así como la política no es el vértice de todos los mundos, sino el compendio de todos los mundos en humanidad nueva, entonces, si esta palabra, purificación de la memoria, se engancha en la política, puede engancharse en todas nuestras realidades. Purificación de la memoria. Yo me he preguntado, ¿yo en qué cosa me debo purificar? Y vi mi comportamiento, mi estilo de vida, mis juicios, a veces justos, a veces muy tajantes, las ideas, los pensamientos. Y he visto como una jaula en la cual se construye toda mi realidad. Y pude entrever en esta purificación de la memoria, es decir, en este cancelar el pasado, como la ganzúa que abre esta jaula. Después
vi las relaciones familiares, parroquiales, con las autoridades civiles, la relación con la obra, en el núcleo, en el centro. Me dije, si verdaderamente, si hay una purificación de la memoria, yo debo pedir perdón a todos, perdón al centro de los voluntarios por las ideas que a veces pongo con fuerza y no pierdo, perdón al núcleo, aun si nuestro núcleo es un poco especial, no solo por las enfermedades mía y de Guido, sino por los compromisos de Vincenzo. Perdón a Humanidad Nueva, especialmente al Movimiento de la Unidad. Si yo pienso en todas las batallas que he tenido con Antonio, mi madre, tendría que ponerme bajo una piedra. Pienso que cada uno de nosotros debe hacer esta purificación de la memoria, porque nosotros nos hacemos una idea, tejemos un vestido para cada uno con quien nos encontramos. Y esta idea, este vestido, está siempre frente nuestro, aún en los momentos más lindos. Y por lo tanto, esta purificación de la memoria es sacarle el vestido a las personas que le encontramos y verlos como las personas los ven, siempre nuevos. Y pienso también, para cerrar esto, que la purificación de la memoria tenemos que hacerlo todos los días, continuamente, porque de otra manera no estamos en condiciones de merecer la presencia de Jesús. Muchas veces decimos, tengamos Jesús en medio. Miren, esto puede ser una forma de decir, pues Jesús en medio está solo si lo merecemos. Si nosotros, a través de esta purificación, hacemos el vacío en nosotros mismos, entonces está Jesús abandonado que nos trae la luz, nos trae el resucitado. La segunda premisa es la misericordia de Dios. En el último encuentro de núcleo que tuvimos con Guido y Vincenzo, hace 2 meses atrás más o menos, Guido llevó una imagen de la misericordia de Dios muy hermosa, tanto que a la noche nos llamamos por teléfono, le llamamos por teléfono diciendo, mira que esta es una cosa muy linda. ¿Y cuál era la visión? Guido decía, la misericordia de Dios, Guido lo había tomado de una predicación, de un escrito o de algo así, no recuerdo mucho. La misericordia de Dios es un océano inmenso de fuego ardiente. Este inmenso océano de fuego ardiente espera ardientemente que nosotros arrojemos, como dice San Pedro en la primera carta, que nosotros arrojemos nuestras preocupaciones, que arrojemos nuestros defectos, nuestros límites, que son infinitos límites humanos que tenemos. Y reflexionando en el núcleo decíamos, pero en el fondo, ¿qué son nuestras miserias? ¿Qué son? Son una ampolla sucia que nosotros arrojamos en este océano de fuego. Pero la ampolla no tiene el poder de cambiar el fuego. La ampolla, en el momento en que entra en el fuego, se vuelve fuego. Y entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? Es arrojarse en Él para volverse Él, para volverse Dios. Pero ¿qué es la misericordia de Dios? Es un espíritu misericordioso, un espíritu grande, abierto, de mirada amplia, que perdona todo. Y yo pienso que es necesario tener misericordia con nuestros defectos, misericordia con nuestros límites y con nuestra humanidad.
nosotros no estamos todavía en el paraíso y por lo tanto la primera misericordia la debemos tener mirando nuestros límites, nuestros defectos. Y después tenemos que tener una misericordia hacia aquello que tenemos adelante. Entonces en este espíritu, con este espíritu nosotros podemos dar aquello que nos decía ayer Pepucho, la sonrisa de Dios. Nosotros con esta alma podemos dar la sonrisa de Dios. Yo pienso que este ánimos que contiene toda la misericordia de Dios prepara aquello que es nuestra comunión en la obra, la comunión en nuestras realidades, la familia, la parroquia, el tiempo libre, el lugar de trabajo. Creo que esta alma es la base. Para mí, esta misericordia vivida de este modo, con los ojos de Dios, siendo nosotros Dios por participación, teniendo como base su gracia, es la base para construir aquella nueva unidad de la que nos habla Chiara. Hecha estas dos premisas, me extendí un poco. Vayamos entonces al tema, la vocación del voluntario hoy. ¿Qué es? ¿Qué es esta vocación? Nosotros lo creamos o no, seamos conscientes o no, hemos sido llamados personalmente, como San Andrés, antes de ayer, que era la fiesta del Santo, por el Eterno Padre. Y hemos sido llamados cuando Él nos vio, podemos decir, en un cierto sentido, cuando nos concibió, es decir, desde la eternidad. Y después hubo un momento histórico en el que hemos vivido, hemos nacido, y ahí hemos sido llamados personalmente por el Eterno Padre, por medio de María, porque la obra de María es de María. Y nosotros debemos creer en esta llamada individual con nuestro nombre, Doménico, Augusto, Carlos, Francisco, y sentirnos responsables. Debemos sentir que esta llamada, que implica una respuesta totalitaria, es decir, un estar proyectado en Dios completamente, esta llamada es idéntica a aquella que han recibido los focolarinos, los religiosos, los frailes, los monjes. No tiene nada de especial. Es la misma llamada e implica la misma totalitariedad de respuesta. Solo que nosotros tenemos un campo en el cual dar una respuesta y los otros tienen otros campos en los que deben dar esta respuesta. El estatuto de la obra, el reglamento de los voluntarios y el reglamento de Humanidad Nueva son para nosotros, en nuestra libertad individual, recordémoslo, en nuestra libertad individual, recordémoslo porque esta es nuestra vocación, son para nosotros la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Pienso que nosotros seremos juzgados por Dios si en este camino que hacemos hemos sido fieles a esta regla, que es la regla contenida en los estatutos generales, en el reglamento de los voluntarios y de Humanidad Nueva. Esta es la responsabilidad personal y comunitaria que tenemos. Si alguno siente que tal responsabilidad no le pertenece, entonces es necesario decir que esta persona no tiene la vocación del voluntario, no es un voluntario. Si nosotros en nuestra regla no somos fieles, si alguno piensa que nuestra regla es algo así, nada más, una cosa que puedo vivirla o que puedo no vivirla, que trato de vivirla como puedo, no es un voluntario, es un adherente. Porque en los estatutos de la obra está escrito que el adherente no tiene obligaciones,
mientras que nosotros estamos obligados a la obediencia de esta regla, de estos estatutos, de estos reglamentos. Es un adherente vivo, irá al paraíso seguramente, irá al paraíso con zapato y todos, pero no es un voluntario. Y entonces, veamos en qué consiste la vocación, partiendo justamente de nuestro reglamento. Dios nos llama a un camino maravilloso y estupendo. Lo dice el reglamento en el artículo número 2. Nosotros los voluntarios estamos llamados a ser visibles en el lugar donde estamos y allí, no en otro lugar, en el lugar donde estamos, la iglesia, Jesús. Y a esto lo debemos hacer a través de las obras de misericordia. Yo lo traduzco, digamos, en un modo más pobre, a través del amor profesado a los demás y a través del amor recíproco entre nosotros y con los otros. Esta es nuestra vocación. Por lo tanto, hacer visible allí donde estamos la presencia de Jesús, pero no con las palabras, sino con nuestra acción, a través del amor profesado a los demás. El amor entre nosotros, el amor con los demás. Y continúa siempre el artículo 2, en este hacer visible a Jesús, la iglesia, en este llevar Dios allí donde cotidianamente desarrollamos nuestra vida, en este hecho, en este lugar privilegiado, en el cual podemos realizarnos como cristianos. Nosotros no tenemos otros lugares para realizarnos como cristianos. Algunos piensan, no sé, en todas las formas en las que más o menos cada uno de nosotros está injertado. Pero nuestro lugar privilegiado, en el cual nosotros realizamos nuestro cristianismo, el lugar en el cual realizamos nuestra santidad, es el mundo y todas las realidades sociales que nos circundan. Yo aquí querría hacer, si me lo permiten, un paréntesis, recordando a Foucault. Hay libros maravillosos de Foucault. Yo le tengo mucho afecto a uno, Las dos ciudades, pero hay otros, quizás ya no más en circulación porque están agotados. Bien, en este, cuando Foucault habla de la santidad, es decir, de la santidad vivida en los lugares en los cuales el Señor nos pone en el mundo, él dice que llevar Dios a estos lugares significa transformar estos lugares en abadías, es decir, en lugares sacros. Por lo tanto, transformar el parlamento, el hospital, la escuela, la oficina, el comercio, el estudio profesional, pero también la casa, el campo de bochas, transformar estos lugares en abadías, es decir, en una gran iglesia donde se celebra una misa, digamos, especial, particular. ¿Y qué tiene esta misa de particular? Es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo y nuestro amor que vivimos en estos lugares se vuelve, si me permiten el término, se vuelve una especie de nueva creación. Porque generamos nuevamente a Jesús. Y Foucault habla también, siempre en este libro, de una comunión mística. Él dice que en el modo en que nos relacionamos con los demás, y relacionándonos con los demás, nos damos a nosotros mismos, damos nuestro amor y perdemos todo para hacernos uno con el otro. Bien, esta actividad es una comunión mística. Es como si yo dijera la comunión, es decir, Jesús, pero dado de otro modo. Es Jesús el amor que pasa, es Jesús el amor que llega.
Después, siempre en el reglamento, encontramos el número 3, que nos toca mucho. Allí leemos que los voluntarios actúan el fin general de la obra, es decir, la perfección de la caridad, con 3 puntos. Por lo tanto, nosotros actuamos el fin general de la obra y actuamos la obra cuyo fin general es la perfección de la caridad a través de 3 puntos. El fiel cumplimiento de los deberes del propio Estado, los compromisos que libremente asumimos en la obra y en el obrar personalmente y comunitariamente en las realidades sociales en las que vivimos. Es decir, en el obrar en Humanidad Nueva, en las inundaciones, pero también en familias nuevas, en el movimiento parroquial y en Juventud Nueva. Aquí nos detenemos un momento, si tienen todavía paciencia. Entonces, el fiel cumplimiento de los deberes del propio Estado. A veces nosotros nos cargamos fardos muy pesados, que nos gustan, que nos dan satisfacciones, pero que no están dentro de la voluntad de Dios, porque nos impiden en parte o en todo ser fieles a los compromisos de los deberes del propio Estado, porque estamos menos con nuestra familia, estamos menos con los hijos, estamos menos, digamos, en aquella actividad en la cual Dios nos llama. Por lo tanto, el fiel cumplimiento de los deberes del propio Estado viene primero que cualquiera de las cosas que la obra nos pide, el ser padre, ser madre, el ser trabajador, viene primero, viene antes, porque aquí, en este campo, se desarrolla nuestro camino de santidad, nuestra vocación. Pero en los deberes propios los deberes del propio Estado, están también los deberes del ser voluntario. Y si antes hemos dicho que nuestro ser voluntario es una llamada personal de Dios que exige una respuesta, ahora, entre los deberes del propio Estado, de padre, de trabajador, de abuelo, de viudo, etc., entre los deberes del propio Estado están también los deberes del ser voluntario. Deberes que son personales en el camino con Dios y comunitarios. Todo lo que está escrito en el reglamento, el núcleo, los 7 aspectos, el modo de hacer nacer Jesús en la sociedad, las células de ambiente. A veces nosotros creemos que las células de ambiente deben nacer allí donde estamos, en el trabajo o en otro lugar donde Dios nos llama. Deben nacer, si hay 2 del movimiento de los focolares, si hay un voluntario, otro voluntario, uno de familia, un popo casado, un focolarino, un religioso. Pero no está escrito en ninguna parte, porque nuestra vocación, nuestro ser popos de Chiara, implica que nosotros construimos relaciones de amor. ¿Qué significa esto? Significa amar a aquel que tengo enfrente en el momento presente. Este amor, este salir de mí mismo, este hacerme uno, este ser el primero en amar, este amar sin juzgar, este amor implica una respuesta que puede ser un rechazo o una aceptación. Si es un rechazo, es el nacimiento de Jesús abandonado, y el abrazo de Jesús abandonado es siempre un Jesús reconocido. Y porque es reconocido, este Jesús emana su Espíritu, emana el Espíritu Santo, que alcanza también a aquella persona que rechaza nuestro amor, y lo alcanza de un modo misterioso que nosotros no conocemos, pero lo alcanza como nos alcanza a nosotros. Si en vez hay un gesto de aceptación, independientemente del hecho
que esta persona sea o no cristiana, que sea o no del movimiento, que sea o no creyente. Independientemente de todo esto, por el simple hecho que hay una sonrisa o una manifestación de reciprocidad, nace Jesús, porque también Él ha abrazado, Jesús abandonado. En cierto sentido, también Él ha salido de sí mismo. Decimos, pero es una célula, es una semilla, es la semilla de la célula, es una semilla. Si llevamos delante esta relación, vemos que genera cosas maravillosas. Los 750 intendentes que fueron a Innsbruck, en su mayoría, eran fruto de esta relación. Y han ido, han escuchado, ustedes saben el discurso que hemos escuchado ayer, aquel discurso de fuego. Sabemos qué cosa el Espíritu Santo tiene en mente hacer con ellos en relación a Europa y el mundo unido. Por lo tanto, para pedir esto, el fiel cumplimiento de los propios deberes, es necesaria una revisión de nuestra jornada. Las cosas que nosotros hacemos están en la voluntad de Dios en este ámbito. El primer deber es el fiel cumplimiento de los deberes del propio Estado, también los deberes como voluntario. Yo voy a misa algunas veces, renuncio. La meditación sí, leo algo. La vocación totalitaria a la que nos lleva Dios es un camino libre donde no hay un cuartel que indica cuáles son las órdenes, sino ser fiel al estatuto, al reglamento de los voluntarios, al reglamento de Humanidad Nueva, ser fieles en un camino libre, ser fiel en su totalidad, en lo que nos pide a través de este camino. Son 7 cosas, podría ser 3, está bien. Jesús no logra hacer las otras 4, las pongo en la misericordia de Dios, y poniéndolas en la misericordia de Dios, me vuelvo Dios por participación. Y el día siguiente, de 3, se convertirán en 4, pero debo comprender profundamente esta llamada, ¿no? Y esta respuesta. Después el segundo punto, estoy llegando a la conclusión, son los compromisos que asumimos en la obra libremente. Aquí está ese adverbio libremente. ¿Qué significa libremente? Por lo que yo sé, libremente significa el camino que hago yo en la unión con Dios. A medida que llego a una relación siempre más profunda, comprendo la palabra libremente. Y comprendo esta palabra que no es como a mí me va, sino que es una respuesta. Y en esta respuesta es verdad que yo soy libre de decir sí o no, pero en este camino de Dios comprendo siempre más qué significa el libremente. Libremente es el liberarse de sí mismo. Esto es el libremente. Liberarse de sí mismo, de todas, ¿cómo puedo decir?, las conjeturas que hemos hecho, de todos los programas que tenemos, de todos los ropajes que nos ponemos encima. Aquel libremente en la unión con Dios, en el camino que hacemos con Dios, significa justamente esto, comprender que podemos darle a la obra. Y recordemos sobre todo una cosa. Chiara, en el último encuentro con los focolarinos, dijo que nosotros estamos cointeresados en toda la obra. Diría más, en el encuentro del año pasado con Chiara, nos dijo que tanto más ustedes se liberan de la rama, tanto más aumentará la rama. Si esto nos lo dice nuestra jefa, si nos lo dice la persona que para nosotros representa a la Virgen, que representa a Jesús, y después, como tercer punto, está el obrar comunitariamente en las varias realidades sociales. Sobre este punto tengo que decir solamente esto.
la hermosa conversación con Pepucho, sobre todo sus 3 respuestas. Los apuntes de ayer de Marielle y Pino, y especialmente de Vera. Y después ese discurso que escuchamos sobre Innsbruck. Yo me detendría allí, en Innsbruck, que nos dicen qué es la obra hoy, qué es este gran signo visible en el mundo, que es como un signo que poco a poco llevará a la unidad de todo el mundo. Y lo decimos también nosotros, popos de Chiara, no alguien que frecuenta, por así decirlo, el movimiento de los focolares, sino nosotros, hijos suyos. ¿Cuál es la responsabilidad que debemos asumir en este momento? Que es una responsabilidad que nos parece determinante. Yo les nombro 3 o 4 de estas cosas. No se implica una metanoia, es decir, un cambio en nuestra vida. No podemos permanecer como estamos. Mañana partiendo no podemos permanecer como cuando hemos llegado aquí a este encuentro. Debe haber un cambio de vida, un propósito, una propuesta de cambiar. Como debe haber un recomenzar desde el principio. Yo diría, olvidémonos los 10, 15, 20, 30 años de ideal. Comienza hoy nuestro ideal. Hagamos que comience hoy, en este hoy de Chiara, en esta visión de la obra, así como se nos presenta. Luz para la Iglesia y para el mundo. En esta visión, digamos, de conceptos nuevos, de una política que es comunión a través de la fraternidad, de una economía que es comunión a través de acordarnos de quién está en dificultad, y así de todas las demás cosas. A esto lo debemos tener dentro, preguntarnos qué es lo que puedo hacer. Puedo rezar más, pero seguramente ser fiel a aquello que está escrito en nuestros estatutos, para comprender que la llamada a ser voluntario no es simplemente algo, es algo grande, sino verdaderamente grande. Comprender siempre con la ayuda del Espíritu Santo la responsabilidad que nos espera por seguir a Chiara. Nosotros estamos, ya lo dije antes, cointeresados en toda la obra, es nuestra. No hay una parte que no nos pertenezca. La rama es una pequeña, aun si grande, es algo, un pequeño trozo de la obra de María, pero la obra es toda otra cosa, es muy grande. Y después, para terminar, debemos ser conscientes que nosotros, personalmente, no podemos hacer nada, no somos capaces de hacer nada. Que solamente una vida en común, que solamente una vida en unidad, que consiste en perder. Yo a veces a la noche me digo, teniendo una especie de conversación con Dios, pero hoy, ¿en qué he perdido? ¿Qué he perdido? Porque si no he perdido nada, no he abrazado a Jesús abandonado. Es decir, ¿en qué he perdido? En la relación con la familia, con mi mujer, con los hijos, aún en la relación con las personas que me encuentro en la calle. ¿Qué he perdido? ¿Dónde he perdido? Donde perdido significa renunciar a mí mismo por el otro. Nosotros no podemos hacer nada de todas estas cosas, este cambio grande, la metanoia, si no tenemos una fuerte relación personal y comunitario con Dios. Y si nosotros no recomenzamos a ver la unidad con otros ojos. Yo debo hacer algo, es mi voluntad que, si la aplico, me lleva a la unidad. Pero la unidad no viene así porque sí. Viene a través de un grandísimo esfuerzo de voluntad.
Esto es lo que me parece que es un poco lo que hoy la obra se espera de nosotros. Gusto.